Buenos días. Vamos a ver el tipo number que permite representar los números en JavaScript utilizando lo que se denominan literales de número, que son estas expresiones sintácticas que tenemos aquí. Podemos representar números decimales, tanto enteros como con decimales, poniendo un punto en medio, ya que es la sintaxis inglesa, donde la coma es el punto y no es nuestra coma. Números hexadecimales, que llevan un 0x delante, y números en coma flotante, donde mantisa y exponente se separan por una e. Y son dos números, básicamente con sintaxis de número hexadecimal o número decimal. Aquí tenemos algunos ejemplos. Aquí tenemos pues, las expresiones matemáticas básicas y cómo se hace la suma, la resta, multiplicación, división y resto. Aquí tenemos una suma donde uno es un número hexadecimal y el otro es un decimal. Esto es el 10 más 4, que es 14, y esto es el 16 hexadecimal, porque el 10 hexadecimal, pero el 16 decimal, que es el 10 hexadecimal, que más 4 es 20. Aquí tenemos dos ejemplos de dos números en coma flotante, y aquí tenemos un caso especial, que para entenderlo hay que entender cómo se representan los números, los valores de la clase number en JavaScript. Cualquiera de estas sintaxis se representa como un número en coma flotante en doble precisión de 64 bits en JavaScript. Y por lo tanto, si nosotros tenemos cualquiera de estos valores, lo que se hace es convertir a este formato. Eso provoca que haya errores de redondeo en la conversión. Y por eso, digamos, cuando nosotros convertimos a ese formato y después ese formato lo operamos y volvemos a convertir a un string o a un valor con menos precisión, pueden aparecer errores. Por eso, si nosotros sumamos 0,1 con 0,2 no nos da 0,3, como ocurre en matemáticas, nos da 0,3 y un pequeño error de redondeo, que es este 4 de aquí. Y esto es un problema conocido de JavaScript, esos problemas que tiene JavaScript, pero que, bueno, pues es un error que se puede tratar adecuadamente si se conoce. Pero la aritmética decimal no es totalmente precisa, como ocurre en otros lenguajes que manejan tipos enteros, con decimales, y los manejan mucho mejor. JavaScript, además de los valores que permiten representar números, tiene dos valores de la clase number que representan lo que es el infinito matemático, que es la palabra reservada infinity, y el NaN, que representa algo que no es un número. NaN es un acrónimo de nota number. Infinity representa tanto el infinito matemático como el desbordamiento de una operación, porque la capacidad de representación de los números en coma flotante, digamos, para números muy grandes, es hasta 10 elevado a 324, aproximadamente 5 por 10 elevado a 324, entonces si tenemos un número más grande, esto se transformará en infinity. Y para números muy pequeños, la capacidad de representación es hasta números elevado a 10 elevado a menos 308, pero ahí no necesitamos un valor especial porque los números muy pequeños se redondean a 0. Entonces los números muy pequeños se redondean a 0 y los muy grandes a infinito. Básicamente por eso, si nosotros tenemos 10 dividido entre 0, aquí tenemos el caso del infinito matemático, porque un número dividido por 0 es infinito, o un número negativo dividido por 0 es el menos infinito. Es un número muy grande negativo. En cambio, aquí tenemos el caso de desbordamiento. 5 por 10 elevado a 500 no permite ser representado dentro con los números de doble precisión de coma flotante y nos da el infinito. Y aquí tenemos un error, pero que ilustra algo. Si ponemos 5 por e elevado a menos 500, es decir, dividido por 10 elevado a 500, nos daría 0. Esto sería 0. Si quisiésemos, en cambio, esto aquí no sería menos infinito, perdón, que no me funciona la pizarra, sino que sería menos 0. Perdón, sería 0, no menos, sería más 0. Porque es 5 dividido por menos 500, sería por un número muy pequeño. Por un número muy grande, perdón. Si en cambio pusiésemos menos 5 por e elevado a 500, entonces sí que obtendríamos el menos infinito. Menos infinito. Bueno, y aquí tenemos otro caso, que es el caso de cómo se genera un NaN, que se genera, por ejemplo, cuando un string no representa un número y hay que transformar un string, como es este caso de aquí, XX no representa ningún número, y entonces, pues JavaScript, cuando tiene que transformar un número, por ejemplo, como obliga aquí el operador más, nos genera NaN. También cuando el resultado es un resultado complejo, como raíz cuadrada de un número negativo, o casos similares.
Como JavaScript realiza conversiones automáticas a cualquier tipo, también las realiza a números y las realiza con estas reglas de aquí. Los booleanos se convierten de esta forma a 1 true y a 0 false. Los strings se convierten al valor si es un literal matemático o a n, se hace por estas dos funciones de aquí que vamos a ver a continuación. El número null el objeto null se convierte a 0 y el undefined se convierte a n. Aquí tenemos unos ejemplos que lo ilustran. Bueno, este es un caso no de conversión a números, sino de a string, porque bueno, pues es el caso este de la ambigüedad en las prioridades. Aquí tenemos el 67 que se convierte a número, y entonces se lo convierte al número 67, pues este es un literal correcto y nos da 80. Aquí un número en coma flotante que es un literal correcto y por eso se convierte también a 67, que sumando 13 nos da 80. Aquí un literal que no es correcto, que da n, y por eso al sumarle 13, pues nos da n, porque tampoco sabe qué hacer con un n más 13. En cambio, xx más 13, pues sí se transforma en un string correcto, porque es la concatenación de los dos. Pero en este caso, pues nos da el valor n. Y aquí tenemos, pues sumando 1 cuando sumamos true y sumando 0 cuando sumamos false. Aquí tenemos las funciones parseInt, que son dos funciones que están disponibles para el usuario, las puede utilizar y que se utilizan también en la conversión automática de números. Tienen esta semántica de aquí que es un poco compleja y que la vamos a explicar sobre la base de estos ejemplos. Cuando nosotros invocamos la función parseInt con un string determinado, lo que hace es parsear ese string, porque transforma el operador o el parámetro que recibe en un string, si no es un string, y interpretarlo como un número decimal, si no ponemos nada más. Por eso el string 1010 sería el número 1010. Si le pasamos un segundo valor, lo interpreta como la base en la que tiene que calcular, digamos, el número en que está representado ese string, que representa ese string. Pues eso, si al 1010 lo pasamos con un 2 detrás, lo que hará es intentar transformarlo en un número decimal. Como esto solo tiene unos y ceros, que son dígitos binarios, pues puede transformarlo en un número decimal y lo transforma en el 10, que es el número decimal que representa la cadena 1010, porque el 1 aquí representa un 8 y el 1 aquí representa un 2. 8 más 2 son 10 y obtendríamos el número 10. Si pusiésemos un 8 sería la base octal, que también es otra base muy utilizada en informática. Y el 12 octal es el 10 decimal, porque el 8, la decena octal es 8. Esto sería 8 más 2 también, que nos da 10. Aquí esto sería la base 10, que es la misma que aquí, pero bueno, está puesta explícitamente y nos transforma también esto en un 10. Y aquí tendríamos la interpretación como número hexadecimal. Como la A es el dígito hexadecimal que representa el 10, pues nos transformaría esto también en un 10. Si decimos que hacer un parsefloat de un número en coma flotante correcto, un literal correcto, pues también lo transforma en el número correcto, el 100, que es el equivalente a este literal en coma flotante. Y aquí ilustramos la parte difícil de la semántica. Es decir, cuando el string no representa exactamente un literal de número. Si el string no es un string que no representa, que en el prefijo no tiene un literal de número correcto, lo que nos genera es un NaN. Por eso, si nosotros parseamos XX, como hemos visto anterior, en cualquiera de las bases, el ejemplo anterior, pues nos da NaN. Pero si el string que parseamos, que analizamos, tiene un literal de número no vacío, es decir, un string no vacío, que es un literal de número correcto, seguido de un string que ya puede ser cualquier cosa, entonces parsea este prefijo y el resto lo desprecia. Esto se considera un error, pero hay que conocerlo, y es la razón por la que este string se parsearía en un 1 y este string de aquí también se parsearía en un 1, porque hay un literal de string al comienzo de estos dos strings, que es el 0,1, que es un literal de string correcto, que es el número 0,1. Como no ponemos base, lo interpreta en base 10 y nos da el 1 y el 1. El tipo number, también tiene asociado el módulo math. Los módulos son clases que veremos más adelante, pero básicamente se representan por un nombre que comienza por mayúsculas, que es una convención que hay que seguir siempre. Por eso el módulo math empieza por mayúsculas. Y math.pi representa la constante pi del módulo math, que es este número que se maneja tanto, el número pi famoso. El número e es la base de los logaritmos neperianos, math.e en mayúsculas.
Y también contiene funciones, contiene constantes matemáticas muy habituales y contiene funciones, como la función, por ejemplo, generación de número aleatorio, la función random, que genera un número aleatorio entre 0 y 1, que es, en este caso pues saldría esto, pero en cualquier invocación siguiente nos sale un número diferente. La función exponencial, 3 elevado a 2, que nos da 9, si pusiésemos 4 elevado a 2 nos daría 16. La función raíz cuadrada, SQRT, square root en inglés, la raíz cuadrada de 9 es 3. La función mínimo, como las funciones pueden tener un número de argumentos variable, y se le pasa una ristra de números separados por comas y nos devuelve el menor, el mínimo. Aquí nos devuelve el máximo de esa ristra, el 9 en este caso. Aquí tenemos las funciones suelo, techo y redondeo. Suelo es el entero menor más próximo, de 3,2 es 3. Cielo es el entero mayor más próximo, de 3,2 es 4, y redondeo es el entero más próximo, de 3,2 es 3, porque 3 está más cerca del 4. Si fuese 3,7 nos daría 4. Y luego tenemos también otras funciones como el seno, el arcoseno, que bueno, pues aquí nos calcula el seno de 1 y aquí el arcoseno del seno de 1, que devuelve 1 porque son funciones inversas. En fin, estos son ejemplos de todas las funciones que tenemos y aquí tienen, pues en la documentación de Mozilla que les hemos dado, pues la documentación detallada de todo el módulo Math. El tipo number también tiene una clase asociada, que es la clase number, que es una clase que es equivalente al tipo. Es una clase que contiene un solo valor, que es el valor asociado a ese tipo. Y entonces, esta clase lo que permite es que nosotros apliquemos métodos a los números para realizar algunas operaciones muy interesantes. Por ejemplo, tres métodos muy utilizados son toFixed, para obtener un string equivalente en coma fija, toExponential, para generar un string equivalente a un número en coma flotante, y toString, para convertir un número a una base determinada, transformarlo a un string en una base determinada. Entonces, si nosotros tenemos la variable x, que asignamos el 1, 1, y le aplicamos a x el toFixed 0, lo que estamos obteniendo es la parte entera, pues decimos que es un número en coma fija con 0 decimales, o sea, solo la parte entera, por eso obtendríamos el 1, que es, digamos, la parte entera de 1, 1, que es lo que contiene la x en ese momento. Si le aplicamos toFixed 2, lo que obtendríamos es el valor en coma fija con 2 decimales, 1.10, o sea, lo que nos devuelve es un string, como ya he dicho. toFixed se puede aplicar también a valores numéricos, a literales, pero poniéndoles el paréntesis, porque si no la sintaxis de JavaScript da error, como ocurre aquí. Si aplicamos el toFixed 2 a 1, nos da un error sintáctico y el programa se interrumpe. Si lo aplicamos entre paréntesis, entonces ya nos devuelve el valor 1 convertido correctamente a un número en coma fija con 2 decimales, es decir, a 1.00. Nos devolvería este string. Si nosotros aplicamos a mathp el toFixed, es decir, el valor a formato de coma fija con 4 decimales, pues obtenemos el valor ese que se ve tanto en matemáticas, esa aproximación que se utiliza tanto, del 3, 14, 16, para redondear el número pi por un número más cortito, no con todos los decimales esos tan largos que tiene. toExponential realiza lo mismo, pero devolviéndonos el valor en formato, en literal, de coma flotante. Nos devuelve el string, es el inverso del parseInt y el parseFloat. El parseFloat en este caso. Por eso, pues si le aplicamos a 0, 1, a un valor, a un literal de número, tenemos que aplicar los paréntesis aquí, y entonces nos devolvería el 1.00 por 10 elevado a menos 1, porque, digamos, el formato aquí, el número de decimales, aplican a la mantisa. Si le aplicamos a x, al 1, 1, pues nos devolvería el 1.10 por 10 elevado a 0. Y así, bueno, pues para cualquier número. El toString se utiliza para convertir, digamos, números a strings equivalentes en una base determinada. Si no ponemos aquí parámetros, se utiliza la base 10, como es habitual, pero si ponemos parámetro, pues es el número que vaya, se utiliza como base. Por eso, aquí el 15 lo convertimos al número equivalente en base 2, que es estos 4 unos. Aquí el 15 lo convertimos en número equivalente a base 2, a base 10, perdón, que es el 15. Y aquí el 15 lo convertimos en número equivalente en base 16, que es la f. Y con esto acabamos este breve repaso del tipo number y las clases y módulos que tiene asociados. Muchas gracias.